Era el día que debería haber sido el más feliz de mi vida, mi boda en Chicago, la culminación de años de sueños, rodeada de amigos y familiares, celebrando el amor, pero en lugar de eso, se convirtió en una pesadilla que destrozó todo en lo que creía. La ceremonia fue hermosa, la música suave, las flores perfectamente arregladas, y los invitados llenos de alegría. Miraba a mi alrededor, abrumada de emoción y anticipación. Peter y yo habíamos pasado meses planeando este día, y no podía esperar para comenzar nuestra vida juntos. Pero a medida que la noche avanzaba, las cosas tomaron un giro oscuro. Todo comenzó cuando la madre de Peter, la señora Johnson, se acercó a mí, en sus 50 y tantos años, irradiaba autoridad, opacando a todos a su alrededor. Scarlett, dijo tajantemente, necesitamos hablar. La seguí a un área más tranquila, pensando que sería algo trivial, pero su rostro estaba sonrojado de ira. Hoy has mostrado falta de respeto, me espetó, entrecerrando los ojos, me has humillado frente a todos. Estaba sorprendida. ¿Qué quieres decir?, pregunté, tratando de mantener la calma. No me dio oportunidad de explicar. No finjas ser inocente, replicó. ¿Crees que puedes entrar a esta familia y comportarte como quieras? Eres una vergüenza. En ese momento, Peter, que había estado conversando con los invitados, se acercó, miró de su madre a mí, con una expresión inexpresiva. ¿Qué pasa?, preguntó, pero su tono sugería que ya lo sabía. Scarlett ha sido irrespetuosa, dijo la señora Johnson, alzando la voz. Ha arruinado todo. Antes de que pudiera defenderme, el rostro de Peter se torció de ira. ¿Es esto cierto?, exigió. ¿Has estado causando problemas? No, dije, sintiéndome herida. No he hecho nada malo, solo quería disfrutar de nuestra boda. Pero los ojos de Peter se volvieron fríos. Me has avergonzado a mí y a mi madre, escupió, su voz resonando. Esto es inaceptable. El dolor de sus palabras fue agudo, pero no estaba preparada para lo que sucedió a continuación. En un movimiento impactante, Peter levantó la mano y me dio una bofetada en la cara. El sonido resonó por toda la habitación, y sentí el ardor de la humillación. Los invitados se quedaron en silencio, intercambiando miradas nerviosas, pero nadie intervino. La señora Johnson se quedó ahí, con una expresión de suficiencia, como si hubiera ganado. Eres inútil, gritó Peter. No puedo creer que me haya casado con alguien como tú. Me quedé congelada, con los ojos llenos de lágrimas. Los rostros de los invitados se desdibujaron, y sentí cómo se deshacía mi dignidad. La música y las risas parecían burlas. Finalmente, logré salir de la recepción, buscando un rincón tranquilo para recomponerme. Las lágrimas caían por mi rostro mientras intentaba procesar la pesadilla en la que se había convertido mi boda. Lo que se suponía que sería el comienzo de una vida hermosa se había convertido en un cruel recordatorio de la realidad que estaba enfrentando. El matrimonio que esperaba que trajera amor y seguridad había resultado ser una mentira. El comportamiento de Peter y la señora Johnson no fue solo un estallido aislado, fue una muestra de la relación tóxica y abusiva que no había sabido ver. La humillación fue una llamada de atención. Sabía que no podía dejar que esto me definiera. Mientras miraba mi reflejo, juré tomar el control de mi vida y buscar justicia, sin importar lo difícil que fuera el camino que tenía por delante. Las siguientes semanas fueron un borrón. El dolor de la humillación pública seguía fresco, pero no podía dejar que su crueldad me definiera. Tenía que luchar. El primer paso fue reunir pruebas. Sabía que exponer a Peter y a su madre requeriría más que solo mi palabra. Necesitaba pruebas del abuso emocional y financiero que había sufrido. Contraté al detective Robert Hayes, un investigador privado experto en su discreción. Escuchó mientras le contaba sobre la boda y el abuso continuo. Entiendo que esto es difícil, dijo, pero si estás dispuesta a trabajar conmigo, podemos descubrir la verdad. Sentí un rayo de esperanza. Haré lo que sea necesario, dije. Con el detective Hayes a bordo, comencé a grabar mis conversaciones con Peter y la señora Johnson. Era incómodo, pero necesario. Escondí un pequeño grabador en mi bolso para capturar cada conversación. Pronto, quedó claro lo manipuladores y abusivos que realmente eran. Una noche, durante una acalorada discusión, grabé las palabras venenosas de Peter. Eres tan inútil, dijo con desdén. ¿Por qué no puedes hacer nada bien? Estoy haciendo lo mejor que puedo, dije, tratando de mantener la calma. Tu mejor no es suficiente, respondió, su voz llena de desprecio. Solo eres una carga para mí y para mi madre. Cuanto más escuchaba estas grabaciones, más claro se volvía lo profundamente arraigado que estaba su abuso. No solo se trataba de ese evento humillante, sino que era un patrón de crueldad emocional que había durado años. A medida que reunía las pruebas, mi determinación de exponerlo se hacía más fuerte.
El detective Hayes también investigó sus finanzas. Después de semanas de indagar, regresó con noticias preocupantes. He encontrado transacciones sospechosas, dijo, su tono serio. Parece que Peter y la señora Johnson están involucrados en fraude financiero. Me quedé atónita. ¿Están desviando dinero?, pregunté. Sí, confirmó. Grandes sumas se transfieren entre cuentas. Es un asunto grave. Peter, asesor financiero, y la señora Johnson, muy involucrada en su negocio, no solo eran crueles, sino también criminales. La revelación fue impactante, pero tenía sentido. Sabía que necesitaba más que solo evidencia financiera para derribarlos. Las grabaciones eran cruciales, pero tenía que juntar todo. Fue entonces cuando contacté a mi mejor amiga, Anna, una amiga brillante y leal. Anna había sido mi apoyo durante todo este proceso. Cuando le mostré las pruebas, su reacción fue una mezcla de sorpresa y determinación. Tenemos que hacer algo con esto, dijo. Esto no solo se trata de ti, están cometiendo crímenes graves. Comparamos las grabaciones con los documentos financieros. Fue agotador, pero empoderador. Cada pieza de evidencia me hacía más decidida a exponerlos. Una noche, después de horas de análisis, Anna levantó la vista. Scarlett, has llegado tan lejos, dijo. Has reunido muchas pruebas. Ahora es momento de dar el siguiente paso. Asentí, con una mezcla de nerviosismo y determinación en mi pecho. Estoy lista para exponerlos. Necesitan rendir cuentas. Nuestro plan era organizar un evento público donde revelaría la verdad sobre Peter y la señora Johnson. Quería que todos vieran sus mentiras y su crueldad expuestas. Era intimidante y emocionante, el último paso en mi viaje de víctima a alguien que lucha por la justicia. El día del evento llegó, y un peso pesado me presionaba. La revelación para la que me había estado preparando finalmente iba a ocurrir. A pesar de la ansiedad, me movía una poderosa sensación de justicia y la necesidad de recuperar mi vida. Con el detective Hayes guiándome, Anna a mi lado, y las pruebas que habíamos reunido, estaba lista para lo que viniera. Este era un momento crucial, y estaba decidida a enfrentar la verdad, sin importar el costo. El evento se celebró en un elegante salón, cuya belleza contrastaba con la oscura verdad que estaba a punto de exponer. Había invitado a familiares, amigos y medios de comunicación, asegurándome de que tantas personas como fuera posible escucharan la verdad. Mientras los invitados llenaban la sala, sentí una mezcla de ansiedad y determinación. Entre los asistentes estaban Peter y la señora Johnson, de pie a mi lado, ajenos a la tormenta que se avecinaba. El evento comenzó con discursos y brindis, dando un tono festivo. Yo interpretaba el papel de anfitriona amable, pero por dentro me sentía como una actriz en mi propio drama en desarrollo. El momento que había estado esperando estaba por llegar. Finalmente, me acerqué al podio. La sala se hizo en silencio, y todas las miradas se centraron en mí. Pausé, reuniendo mis pensamientos antes de hablar. Gracias por estar aquí hoy, dije, con voz firme pero emocional. Este evento se suponía que marcaría un nuevo comienzo, pero lo que tengo que compartir hoy lo hace mucho más significativo. La curiosidad de los invitados aumentó. Continué, lo que estoy a punto de revelar ha estado oculto por demasiado tiempo. Se trata de la verdad detrás de la máscara que Peter y su madre han llevado durante tanto tiempo. La sonrisa de Peter vaciló, y la expresión neutral de la señora Johnson cambió. La tensión llenó la sala. Respirando profundamente, presioné un botón en el control remoto y la gran pantalla detrás de mí cobró vida. Mostró grabaciones de audio y documentos financieros. La primera grabación comenzó, una discusión entre Peter y yo. Sus crueles palabras resonaron, claras y nítidas, revelando el abuso emocional que había sufrido. La multitud escuchó en silencio, algunas caras llenas de incredulidad y otras con simpatía. La pantalla cambió a los documentos financieros, descubiertos por el detective Hayes. Mostraron grandes sumas de dinero moviéndose entre cuentas, exponiendo los esquemas fraudulentos en los que Peter y la señora Johnson estaban involucrados. Las cifras eran asombrosas, innegables. A medida que las pruebas se desplegaban, el rostro de Peter se puso pálido y la ira de la señora Johnson se encendió. Ella se enderezó, enfrentando la verdad mientras se desarrollaba ante ella. Con una sensación de empoderamiento, continué. Estas grabaciones y documentos prueban el abuso y el fraude que Peter y su madre han orquestado. No solo me han manipulado a mí, sino a muchas otras personas. Es hora de que la verdad salga a la luz. Los medios capturaron rápidamente el momento, y la sala pasó de la emoción a la conmoción y la indignación. Los murmullos se esparcieron, y el peso de la revelación se asentó sobre todos. Peter fue el primero en hablar, su voz temblorosa por una mezcla de rabia y miedo. Esto es ridículo, dijo, son mentiras, exageradas, solo estás tratando de arruinarnos.
Sus protestas fueron ahogadas por la abrumadora evidencia. Los invitados reaccionaron con indignación, y la sala zumbó de conversaciones. Sentí una profunda sensación de vindicación mientras el evento llegaba a su fin. Peter y la señora Johnson intentaron irse, pero los medios y la multitud bloquearon su camino. Su fachada de confianza se desmoronó, y se vieron obligados a enfrentar las consecuencias de sus acciones. La realización los golpeó, habían construido una falsa imagen, y ahora la verdad estaba al descubierto para que todos la vieran. Para mí, esto fue una victoria, un paso crucial para recuperar mi vida. El evento fue un éxito, pero también un triunfo personal. Me había defendido, exponiendo las mentiras y el abuso que había soportado. Los días posteriores estuvieron llenos de cobertura mediática y reacciones del público. Algunos mostraron indignación, otros me apoyaron. Me había convertido en un símbolo de fuerza y justicia, pero sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. En las semanas siguientes, la histeria mediática creció. Peter y la señora Johnson estaban bajo intenso escrutinio, cada uno de sus movimientos analizado. Se estaban llevando a cabo investigaciones sobre sus actividades fraudulentas. Enfrentaban batallas legales que amenazaban su riqueza y reputación, mientras el público se centraba en ellos. Yo sabía que mi viaje no había terminado. El sistema legal aún tenía que seguir su curso. Mi abogada, una profesional dedicada, trabajó incansablemente para construir un caso sólido contra Peter y la señora Johnson. Reunimos las grabaciones, documentos financieros y testimonios, preparándonos para el tribunal. La sala del tribunal era intimidante, pero la enfrenté con determinación. Cuando subí al estrado, relaté el abuso y el fraude que había sufrido. Cada día era agotador, pero me mantuve decidida. Peter y la señora Johnson intentaron defenderse, pero sus argumentos se derrumbaron bajo el peso de la evidencia. Sus esfuerzos por desacreditarme fueron inútiles. Los documentos financieros eran claros, y su credibilidad colapsó. El drama en la sala del tribunal alcanzó su punto máximo cuando el juez pronunció el veredicto. Peter fue condenado por fraude financiero y ordenado a hacer restitución. La señora Johnson también enfrentó consecuencias legales. El juez me otorgó el divorcio, reconociendo el abuso emocional que había soportado. La victoria en el tribunal fue dulce, pero agridulce. La batalla había dejado su huella, pero el alivio fue abrumador. Las cicatrices emocionales tomarían tiempo en sanar, pero tuve cierre. Con la lucha legal detrás de mí, me mudé a una casa tranquila fuera de Austin, Texas. El nuevo entorno me ofreció paz y un nuevo comienzo. Sentada en mi porche, observando el atardecer, reflexioné sobre mi viaje. El camino había sido largo y doloroso, pero también uno de empoderamiento y resistencia. Había recuperado mi vida y luchado por lo que era correcto. Estaba profundamente agradecida por el apoyo de Anna y el detective Hayes, cuya fe en mí había sido un salvavidas. Mirando el paisaje de mi nuevo hogar, me sentí en paz. El pasado quedaba atrás, y el futuro ofrecía esperanza. Mi historia fue una de resistencia, justicia y empoderamiento. Servía como recordatorio de que, sin importar los obstáculos, siempre se puede encontrar la fuerza para superar. Había enfrentado a mis demonios, expuesto la verdad y salido victoriosa. El viaje había sido difícil, pero me había llevado a un lugar de paz y satisfacción, con un futuro brillante por delante. Abracé el próximo capítulo de mi vida con determinación y esperanza. Gracias por ver, manténganse sorprendidos, y nos vemos en el próximo vídeo. El sonido de la voz de John cortó el ruido de los platos como un cuchillo a través de la tela. Grace, tráeme un té ahora. Me congelé, con las manos sumergidas en el agua jabonosa. Espera, estoy lavando los platos. Me objeté, pero su tono, lleno de incredulidad e impaciencia, opacaba el sonido de los platos chocando. Deja eso y tráeme el té. ¿Qué tan difícil es seguir una simple orden? Pero yo, comencé a explicar, pero me interrumpió. ¿Qué clase de esposa inútil eres? Hazme un café dulce también. Fue la señora Willow, mi suegra, quien intervino desde la sala. Estaba mordisqueando un pedazo de pastel que había sacado de la nevera. Sus ojos brillaban con desprecio. Suspiré, mirando la pila creciente de platos sucios. Hay muchos, déjalos, haz lo que decimos. Esposa inútil, me gritó. Las palabras de John me dolieron, cada una más afilada que la anterior. Yo tenía 28 años, madre trabajadora, atrapada en una vida que se sentía más como una cárcel que como un hogar. Me casé a los 23, con la esperanza de encontrar amor y compañía, pero en su lugar, me encontraba asfixiada por las demandas de John y el cruel control de su madre. Mi único consuelo era mi hijo de 4 años en esta existencia sombría. Vivíamos en la casa de los padres de John, una decisión que acepté a regañadientes, supuestamente para cuidar a la señora Willow después de que mi suegro falleciera.
Al principio la compadecía, pensando que estaba de luto, pero pronto quedó claro que solo era una pieza más en su manipulación. No importaba cuánto hiciera, no importaba cuánto limpiara, cocinara o trabajara, nunca era suficiente. Mis esfuerzos eran recibidos con desdén. Mis comidas eran ignoradas o criticadas. Este salteado es patético, decía la señora Willow con desdén. Cocínalo desde cero. Estoy ocupada. Solo puedo hacer comidas simples, protestaba yo, tratando de mantener la voz firme. Por eso no soporto la boca de una nuera, respondía. Si eres buena cocinera, entonces cocínalo bien desde el principio. Una vez, me atreví a preguntar, ¿por qué debo hacer todo el trabajo de la casa cuando tú estás aquí? Su respuesta fue fría, ¿estás loca? Su crueldad solo se profundizó con el tiempo. Dejaron de hablarme por completo, como si fuera invisible en mi propio hogar. Pasaron 5 años en este ambiente asfixiante. John y yo teníamos ahora 35 y 33 años. Nuestro hijo había crecido, pero la atmósfera opresiva seguía igual. La señora Willow, ahora con 63 años, parecía alimentarse de mi infelicidad. Una tarde, mientras regresaba a casa del trabajo, me di cuenta, mi vida no significaba nada para ellos. Era una sombra, ignorada e incomprendida. La única persona que aún me veía era mi hijo. Pensar en perder siquiera esa pequeña parte de reconocimiento era insoportable. Comencé a cocinar tan pronto como llegué a casa, tratando de distraerme de la tristeza que comenzaba a invadirme. Hice tofu mapo, pollo frito y un salteado con pimientos y cerdo, esperando encontrar algo de normalidad en la mesa. Tráeme la mayonesa, gritó John de repente, rompiendo su largo silencio. Aquí tienes, le respondí, entregándole la mayonesa. Sus primeras palabras hacia mí en mucho tiempo no fueron un agradecimiento ni siquiera una conversación, solo otra orden. Fue la gota que colmó el vaso, no aguantaba más. La situación empeoró cuando la señora Willow exigió, limpia el baño. ¿Qué? ¿Ahora? No podía creerlo. Sí, ahora, insistió, su voz llena de amargura. No pude contenerme. No digas esas cosas mientras estamos comiendo, es repugnante, como tu corazón, le respondí con furia. La discusión escaló rápidamente, con John exigiendo una disculpa a su madre, pero esta vez, me mantuve firme, por primera vez en años, no retrocedí. La confrontación alcanzó su punto máximo, y tomé una decisión, tenía que dejar esta situación tóxica, no solo por mí, sino por el futuro de mi hijo. Fui a mi habitación, decidida, descargué los papeles del divorcio, los llené y se los entregué a John. Su sorpresa fue palpable, pero yo no sentí más que determinación. Voy a presentar estos papeles, dije, con la voz firme. Mientras observaba su expresión sorprendida, me di cuenta de que finalmente había salido de las sombras. Estaba lista para tomar el control de mi vida. Los días siguientes a mi declaración de divorcio estuvieron llenos de miradas furiosas y comentarios vengativos, pero en medio de todo eso, sentí una libertad inesperada. Una noche, mientras servía la cena, la señora Willow miró la comida con desprecio. ¿Esto se supone que es comida? Hasta un niño podría cocinar mejor, dijo con desdén. Tragué mi frustración, enfocándome en la sonrisa de mi hijo. Come, cariño, hice tu favorito esta noche, le dije. John agregó sarcásticamente. Oh, ahora eres la madre perfecta, ¿eh? ¡Qué chiste! Sentí que mi ira crecía, pero mantuve la calma. Solo estoy tratando de hacer una buena cena para nuestro hijo. La señora Willow se burló. No actúes como si fueras mejor que nosotros. Eres solo una molestia en esta casa. La tensión era espesa. Los insultos de John seguían llegando. Entonces, Grace, ¿has pensado siquiera cómo vas a manejar las cosas después del divorcio? Apenas puedes manejar una casa, menos tu propia vida. Lo miré fijamente, sin vacilar. He estado manteniendo esta familia durante años. No me preocupa cuidar de mí misma o de nuestro hijo. Su sonrisa se desvaneció, y una pizca de inquietud cruzó su rostro. La señora Willow intervino rápidamente. No seas ridícula. Dependes de nosotros más de lo que nosotros de ti. La conversación se desvió hacia el dinero, un tema que solían evitar. Sabes, sin mi sueldo, esta casa se vendría abajo, dije, casi para mí misma. La señora Willow resopló. Nosotros nos las arreglaremos. No necesitamos tu caridad. Pero John permaneció en silencio. Sabía la verdad. Sin mi ingreso, estaban en problemas. En los días siguientes, su comportamiento se volvió más errático. La señora Willow alternaba entre tratar de convencerme de quedarme y lanzar insultos cuando me resistía. John parecía perdido. Su antigua confianza se deslizaba a medida que se daba cuenta de lo dependiente que era de mí. Una tarde, escuché una conversación que me heló la sangre. Dejarla no es una opción, susurró John.
dependemos de su dinero. La voz de la señora Willow era calculadora. No te preocupes, tengo un plan. Haremos su vida tan miserable que ni siquiera pensará en irse. La frialdad de sus palabras me golpeó con fuerza. No les importaba ni a mí ni a mi hijo. Todo se trataba de control y dinero. Esa noche, acostada en la cama, comencé a formar mi propio plan. Si querían una pelea, la tendrían, pero no con palabras. Golpearía donde más les doliera, su orgullo y sus finanzas. A la mañana siguiente, puse en marcha mi plan. Contacté a una abogada, una mujer astuta y directa. Quiero el divorcio, y quiero asegurarme de que no obtengan más de lo que merecen, le dije. Ella asintió, su expresión dura. Nos aseguraremos de eso. Tú has sido la principal proveedora, ¿verdad? Usaremos eso. A medida que pasaban los días, mi determinación solo crecía. Comencé a llevar registros meticulosos de cada insulto, cada manipulación financiera e incluso las pequeñas molestias. Era hora de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Con cada día que pasaba, me sentía más poderosa. Por primera vez en años, sentí que tenía el control de mi vida. Las sombras de la falta de respeto comenzaron a desvanecerse, y en su lugar, comenzaba a formarse un nuevo futuro. A medida que comenzaba el proceso de divorcio, la tensión en la casa se volvió insoportable, pero con cada día que pasaba, mi miedo comenzó a disiparse, reemplazado por una resolución feroz. Una noche, la señora Willow intentó una táctica diferente. Grace, querida, ¿por qué no olvidamos toda esta desagradable situación? Sabes que somos familia, dijo con voz dulce y falsa. La miré fijamente. La familia no se trata de la manera en que me has tratado. John, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se burló. Ah, ¿ahora eres la víctima? No eres tan inocente como pretendes. Sentí que mi ira aumentaba, pero me mantuve tranquila. No estoy jugando, John, simplemente estoy cansada de ser tu saco de boxeo. El tema rápidamente cambió a dinero, como siempre sucedía. ¿Crees que puedes tomar a nuestro hijo y largarte? ¿Cómo lo vas a mantener, John? Me provocó. Sonreí, tranquila y confiada. He estado manteniendo a esta familia durante años. Estaré perfectamente. La señora Willow hizo una mueca, su rostro retorcido en desprecio. No eres nada sin nosotros. Volverás arrastrándote. Pero ya sus palabras no me afectaban. Sabía mi valor y la verdad. Al día siguiente, me reuní de nuevo con mi abogada. Ella fue clara y precisa en su enfoque. Revelaremos cuán dependientes son de ti financieramente. Esto será vital para el caso de custodia y la división de bienes. Asentí, sintiéndome tranquila. La ley estaba de mi lado y estaba lista para pelear. En casa, las cosas estaban al borde del colapso. Los intentos de la señora Willow por derribarme se volvían más desesperados. ¿Crees que eres lista? Siseó una noche. Solo estás abandonando a tu familia. La miré a los ojos, sin inmutarme. No. Finalmente estoy defendiendo mis derechos. John intervino, su voz llena de furia. Te vas a arrepentir de esto, no vas a poder sin mí. Pero sus amenazas ya no tenían poder sobre mí. Con el paso de los días, hice preparativos para la batalla legal. Recopilé registros financieros, documenté sus crueles palabras y recolecté pruebas de su negligencia. Una tarde, mientras revisaba los papeles, mi hijo vino hacia mí. Mamá, ¿estaremos bien? Su voz era pequeña y llena de duda. Lo abracé con fuerza. Un torrente de protección me invadió. Sí, cariño, vamos a estar muy bien. Nos vamos de este lugar y empezamos de nuevo. Solo los dos. Me abrazó fuerte y, en ese momento, sentí una renovada sensación de fuerza y claridad. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Esta pelea no era solo por mí, era por el futuro de mi hijo. El día de la audiencia en la corte llegó, trayendo tanto miedo como anticipación. Estaba lista para enfrentar a John y a la señora Willow. Para poner fin a su control y abuso, era hora de recuperar mi vida y darle a mi hijo la paz que se merecía. La justicia estaba al alcance y estaba decidida a conseguirla. En la corte, me encontré con una mezcla surrealista de emociones. Este era el punto de inflexión. El abogado de John comenzó, pintándolo como un esposo y padre devoto que había sido agraviado. La señora Willow afirmó ser una suegra afligida que había sido maltratada por su nuera ingrata, pero su actuación era transparente. Sus mentiras eran obvias. Cuando fue mi turno, hablé con convicción. He sido la única proveedora de esta familia durante años. El desempleo de mi esposo y la manipulación de su madre han causado un desgaste constante. John interrumpió, fingiendo estar herido. Grace, ¿cómo puedes decir eso? Me volví hacia él, mi mirada firme. El apoyo no se trata solo de palabras, John, se trata de acciones, y tus acciones han sido egoístas y crueles.
El juez escuchó atentamente mientras presentaba mis pruebas, registros financieros, grabaciones de su abuso verbal y testimonios de vecinos que habían sido testigos de su comportamiento. La verdad era innegable. A medida que las pruebas se acumulaban, la fachada de Ion comenzó a desmoronarse, y el exterior compuesto de la señora Willow se rompió, revelando su verdadera naturaleza. La sala de la corte quedó en silencio, la tensión palpable. Luego vino la revelación que selló su destino. Mi abogada presentó pruebas fotográficas y documentos que mostraban la aventura de Ion y la propia aventura de la señora Willow con un vecino, el señor Harwood. La sala se llenó de murmullos cuando se revelaron las pruebas, dejando al descubierto sus engaños. El rostro de Ion perdió color cuando la verdad salió a la luz. La ira de la señora Willow era evidente. Sus manos temblaban. «Invadieron nuestra privacidad», gritó. La miré con calma determinación. «No, revelé la verdad. Una verdad que has estado ocultando durante demasiado tiempo». El juez pidió orden, pero el daño ya estaba hecho. Su credibilidad fue destruida, sus mentiras expuestas. Cuando la audiencia llegó a su fin, la decisión del juez fue clara. Me otorgaron la custodia total de nuestro hijo, y los bienes fueron divididos de manera justa. Ion y la señora Willow se quedaron con nada más que sus reputaciones destrozadas. Al salir de la corte, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Años de manipulación y abuso finalmente habían terminado. Me mantuve firme y gané, pero la verdadera victoria llegó cuando mi hijo corrió hacia mis brazos afuera, su rostro iluminado por el alivio. «Lo logramos, mamá», dijo, su voz llena de alegría. «Sí, lo logramos», respondí, abrazándolo fuerte. «Ahora somos libres». Esto era solo el principio. Mientras nos alejábamos, me di cuenta de que esta victoria no era solo para mí. Era para todos los que alguna vez se sintieron pequeños o impotentes. Era por la verdad, la justicia y el futuro que estábamos a punto de construir. Después del fallo judicial, el engaño de Ion y la señora Willow se esparció como fuego, manchando sus reputaciones en la comunidad. Ya no podían esconderse detrás de su fachada de respetabilidad. En los días posteriores al veredicto, me concentré en reconstruir nuestras vidas, pero había satisfacción al saber que enfrentaban las consecuencias. Una noche, mientras preparaba la cena, tuve una visitante inesperada. La señora Harwood, esposa del señor Harwood, estaba llorando. «Grace, no puedo creer lo que Silvia hizo», dijo, su voz temblando. La invité a pasar y le ofrecí té. Mientras nos sentábamos, compartió su dolor. Confié en ella como amiga, y pensar que estaba teniendo una aventura con mi esposo. Escuché, ofreciendo simpatía. Estaba claro que las acciones de la señora Willow habían causado más daño de lo que ella imaginaba. Al día siguiente, me encontré con Ion en el pueblo. Era una sombra de su antiguo yo, su arrogancia reemplazada por derrota. Me detuve frente a él. «¿Qué queda por decir, Ion?». Miró hacia abajo, evitando mi mirada. «Lo siento por todo. No me di cuenta de cuánto dependía de ti, de tu fuerza». Su tardío perdón marcó un cambio de poder. Lo había perdido todo, su orgullo, su hogar, su familia. Al perderlo todo, finalmente vio sus errores. Pero fue la señora Willow quien enfrentó las consecuencias más duras. Su aventura con el señor Harwood no solo arruinó su reputación, sino que también le trajo problemas legales. La señora Harwood solicitó el divorcio y la demandó por alienación de afecto. Escuché rumores de los vecinos sobre la caída de la señora Willow. Se convirtió en una paria, rechazada por aquellos que alguna vez fueron sus amigos. Una tarde, la vi en el supermercado. Su actitud estaba derrotada y se apresuraba por los pasillos. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. El resentimiento y la derrota en su mirada eran palpables. «Arruinaste mi vida», murmuró al pasar. La miré irse, sintiendo una mezcla de lástima y vindicación. «No, Silvia, tú misma te lo hiciste», susurré para mí misma. La situación se había invertido. Ion y la señora Willow ahora enfrentaban las consecuencias de sus engaños y manipulaciones. Mientras los veía luchar, me di cuenta de que la mejor venganza era vivir bien, libre de su toxicidad. Mi enfoque estaba en mi hijo y la nueva vida que estábamos comenzando, y entendí que esto no se trataba de venganza, se trataba de libertad, se trataba de liberarse del abuso y el control. Mirando hacia adelante, sabía que lo mejor estaba por venir. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Mantente sorprendido.